Hay guerras que se libran sin espadas, silenciosas, invisibles, crueles. Son las batallas internas que enfrentamos cada mañana al abrir los ojos cuando el pasado aprieta, el futuro abruma y la mente se convierte en un campo minado. En medio de esas tormentas, entre el ruido del mundo moderno y el peso de nuestras propias expectativas, ¿cómo encontrar un refugio? ¿Dónde hallar paz cuando todo parece estar diseñado para robárnosla? Marco Aurelio, emperador de Roma y soldado del alma, descubrió respuestas que aún hoy laten con una fuerza asombrosa. No se refugió en templos ni en promesas eternas, se refugió en la filosofía, en una forma de vivir que aún puede salvarnos del colapso interior. Este no es solo un viaje a la mente de un hombre poderoso, sino una exploración de principios atemporales que pueden devolverte la calma, incluso cuando todo arde alrededor. Si alguna vez sentiste que el mundo va demasiado rápido, que tus pensamientos no te dejan en paz, o que estás buscando algo sin saber exactamente qué, este video es para ti. Suscríbete al canal si sientes que las palabras de los sabios antiguos aún tienen sentido hoy. Aquí no buscamos entretenimiento vacío, sino herramientas para vivir con más coraje, claridad y serenidad. Y si quieres dejar tu huella en esta conversación, te invito a comentar abajo con esta frase: no busco que todo esté en calma, busco estar en calma en medio de todo. Es tu forma de abrir la puerta a esta comunidad que no teme mirar hacia adentro. Lo que estás a punto de escuchar no es una simple recopilación de frases, es una reconstrucción de las leyes internas que guiaron a uno de los hombres más poderosos de la historia, a no perderse a sí mismo, porque la verdadera conquista, la más duradera, no está afuera, está en el alma que aprende a no ser arrastrada por nada, ni por el dolor, ni por el placer, ni por la opinión de los demás. Prepárate. Lo que Marco Aurelio dejó escrito no era para nosotros, era para él, pero eso lo hace aún más valioso, porque en esas páginas sin artificios se esconde un mapa, uno que puede llevarnos paso a paso hacia la única victoria que importa, la paz interior. La primera ley es: domina tu interior o serás esclavo de todo lo demás. Marco Aurelio no buscaba la paz en los templos, ni en los campos de batalla que conquistaba con sus legiones. Él sabía que el enemigo más implacable no estaba fuera, sino dentro de su propia mente. En un mundo gobernado por pasiones desbocadas, por ambiciones feroces y temores constantes, la serenidad no era una herencia del trono, sino un ejercicio diario de autodominio. Mientras el imperio temblaba por invasiones, epidemias y traiciones, Marco escribía en silencio que el alma humana se tiñe del color de sus pensamientos. En medio del caos, decidió no ser un esclavo de sus emociones, sino su gobernante. No porque no sintiera dolor o miedo, sino porque eligió no ser arrastrado por ellos. Entendía que lo externo puede golpearte, pero solo tú decides si eso penetra el núcleo de tu conciencia. Y esa elección, repetida cada día, construye una fortaleza que nadie puede invadir. No se trataba de resignación, sino de una forma superior de poder. Marco no proponía la indiferencia, sino una atención plena y disciplinada hacia lo único que verdaderamente controlamos, nuestra interpretación de los hechos. En su mundo, como en el nuestro, los sucesos llegan sin pedir permiso. Pero entre lo que ocurre y nuestra reacción, hay un espacio. En ese espacio, él descubrió la libertad. No permitió que su espíritu se contaminara por la injuria, ni que su mente fuera prisionera de las circunstancias. Sabía que si uno deja que el mundo decida cómo debe sentirse, vivirá en una montaña rusa emocional imposible de gobernar. Pero si uno toma el timón de su propia percepción, entonces incluso en medio del naufragio puede mantenerse en pie. Porque lo que te destruye no es lo que pasa afuera, es lo que haces con eso dentro de ti. Lo más revolucionario de esta ley es que no nace del dogma ni de la esperanza. Nace de la observación rigurosa del alma humana. Marco Aurelio entendía que uno no necesita huir del mundo para estar en paz, sino ver el mundo con otros ojos. Cuando escribía que si algo externo te duele, el dolor no viene del hecho, sino del juicio que haces sobre él, estaba rompiendo con siglos de dependencia emocional. Y no lo decía desde la comodidad,
sino desde el sufrimiento. Perdió hijos, enfrentó plagas, lideró guerras, fue traicionado por amigos, pero en cada prueba regresaba a la misma idea. Todo puede ser tolerado si no cedes tu mente, porque ahí, y solo ahí, comienza el verdadero imperio, el que ningún enemigo puede saquear, el que nadie más puede gobernar, el que empieza cuando decides dejar de reaccionar como esclavo y comienzas a actuar como dueño de ti. La segunda ley es: el presente es el único lugar donde existe la paz. Marco Aurelio vivía rodeado de futuro, planes de guerra, reformas políticas, previsiones sobre cosechas, tratados, conspiraciones, y sin embargo, cada noche, al tomar su estilete y escribir en sus cuadernos personales, regresaba a la misma enseñanza esencial: el ahora. No como un concepto vago, sino como un terreno sagrado donde habita todo lo real. Decía que el hombre vive solo este momento. Lo que ha vivido ya no le pertenece. Lo que vendrá tampoco, solo el presente, efímero como un aliento, es suyo. Todo lo demás es ilusión, espejismo, humo. La mente tiende a vagar, a revolcarse en lo que fue o a temblar ante lo que podría venir, pero Marco aprendió que cada vez que lo hacía, algo dentro de él se desordenaba, como si el alma misma se rompiera en pedazos diminutos, demasiado dispersos como para poder sostenerse con firmeza. En ese sentido, su estoicismo era casi una forma de misticismo, pero sin abandonar jamás la realidad. Él no creía en la evasión, sino en la presencia radical. Ser estoico no era endurecerse ante la vida, sino sumergirse plenamente en ella, sin anestesia, sin adornos, sin distracciones. Cuando escribió que no debemos perder tiempo discutiendo cómo debería ser un buen hombre, sino ser uno, no estaba haciendo una exhortación moralista, sino señalando la trampa del pensamiento inútil. El tiempo que se gasta idealizando, planificando excesivamente o temiendo, es tiempo perdido para actuar, para encarnar la virtud, para intervenir en el instante real que tenemos en nuestras manos. Marco comprendía, como pocos, que la mente es experta en huir del presente, porque el presente exige responsabilidad total. Aquí y ahora no puedes culpar al pasado ni apoyarte en esperanzas futuras. Solo puedes ser, decidir, actuar. Y sin embargo, ese es precisamente el lugar donde ocurre la transformación. La vida en su forma más pura solo sucede aquí, no mañana, no hace una semana, no cuando te asciendan, te amen o te valoren, sino en este segundo en que estás respirando, en que puedes decidir mirar las cosas con claridad o seguir rumiando viejas heridas. Para Marco, toda práctica espiritual que no desembocara en la presencia era un autoengaño. Afirmaba que muchos viven como si fueran a vivir para siempre, y que esa ilusión los vuelve negligentes con lo único real que poseen, el instante. De ahí su urgencia, su fervor casi poético por regresar siempre al momento, como un soldado que afila su espada no para un día hipotético, sino para la batalla de hoy. Porque todo lo demás, la culpa, la ansiedad, el deseo desenfrenado, la nostalgia, son formas de huida. Y la paz no se encuentra huyendo, se encuentra deteniéndose por completo, dejando de correr y respirando el presente como si no existiera nada más, porque en realidad no existe. La tercera ley es: sin humildad la mente se convierte en tirana. Marco Aurelio fue el hombre más poderoso de su tiempo, un emperador absoluto, comandante de ejércitos, protector del imperio, temido y obedecido por millones. Y sin embargo, cada vez que escribía, lo hacía con la tinta del silencio y la humildad. No redactaba discursos para ser admirado, ni instrucciones para adornar su legado. Escribía para recordar una verdad brutal que los halagos del poder intentaban borrar cada día: que él no era más que un cuerpo destinado a descomponerse y una mente que debía ser domada. Esa conciencia profunda de su pequeñez no lo debilitaba, lo liberaba. Le quitaba el peso del ego, ese espectro que susurra que todo gira en torno a uno mismo. Marco sabía que el ego es ruidoso cuando está vacío,
Por eso escribía que es absurdo que te importe tanto lo que otros dicen, hacen o piensan, cuando lo único que está realmente bajo tu control es lo que tú haces, piensas y decides. Mientras más cultivaba esa humildad, más espacio encontraba para la claridad, para el discernimiento, para la paz. La humildad estoica no es sumisión, no es agachar la cabeza por miedo o vergüenza. Es una fuerza interior tan grande que no necesita aplausos. Marco Aurelio dormía en un lecho sencillo cuando acampaba con sus soldados. Comía como ellos, marchaba con ellos, lloraba sus muertes. Y lo hacía porque comprendía que no era más que un fragmento del todo, que su poder no era suyo, sino prestado por el tiempo. Afirmaba que muy pronto sería polvo, olvidado incluso por aquellos que lo amaban. No lo decía con tristeza, sino con lucidez, porque al quitarle peso a la importancia personal, uno se vuelve más libre. No necesita tener razón siempre, no necesita ser reconocido, no necesita defender su imagen como si fuera una fortaleza. Y en esa humildad férrea, casi incómoda para el mundo moderno, está uno de los pilares de la paz. No hay tirano más insaciable que el ego. Se alimenta de comparaciones, de juicios, de expectativas, siempre quiere más aprobación, más estatus, más atención. Marco Aurelio, sin embargo, encontró la forma de silenciarlo sin violencia, recordándose constantemente que no era especial, que sus pensamientos no eran más valiosos por ser los de un emperador, que sus emociones, si no eran observadas, lo esclavizarían como a cualquier otro hombre. Escribir en sus meditaciones fue su forma de recordar que la arrogancia es una enfermedad del alma y que solo quien acepta su pequeñez puede comenzar a conocer su verdadera magnitud. La mente se vuelve una tirana cuando cree que lo merece todo, pero se vuelve aliada cuando reconoce que no necesita nada más que presencia, virtud y razón. Por eso, para Marco, el antídoto contra el sufrimiento no era la fuerza, sino la humildad. Porque solo cuando dejas de exigirte ser alguien, puedes permitirte simplemente ser. Y en ese ser sin pretensión nace la paz más profunda, la que no necesita ser vista por nadie para valer. La cuarta ley es: el deber es más fuerte que el deseo. En tiempos donde todo parece girar alrededor del placer, de la búsqueda constante de satisfacción, Marco Aurelio nos habla desde otro lugar, uno mucho más severo, pero infinitamente más sólido. Para él, el verdadero equilibrio no nace del deseo cumplido, sino del deber cumplido. Porque mientras el deseo te arrastra, el deber te sostiene. El deseo es siempre personal, inestable, cambiante. Hoy quieres una cosa, mañana otra, y pasado mañana ni siquiera sabes por qué querías algo. Pero el deber no cambia con el capricho, ni con el clima emocional. Es la brújula interior que permanece firme, aun cuando todo lo demás se tambalea. Y Marco lo sabía bien, porque su vida entera fue una renuncia constante a lo que quería en favor de lo que debía hacer. No se convirtió en emperador por ambición, sino por destino. No lideró guerras por gloria, sino por necesidad. Muchas veces, en sus escritos, se intuye un cansancio profundo, el agotamiento de alguien que no puede permitirse ceder, y sin embargo, nunca se justifica, nunca se victimiza. Se recuerda con palabras tan duras como limpias que fue hecho para el trabajo, para la acción justa, para la responsabilidad. Escribía que si un caballo fuera hecho para correr, no podría huir de las carreras sin traicionarse. Y así también, el ser humano fue hecho para servir, para actuar en armonía con la naturaleza racional que lo define. Abandonar el deber, decía, es abandonar aquello para lo que fuiste creado, es rechazar tu papel en el cosmos, y ese rechazo, tarde o temprano, se convierte en sufrimiento. El placer puede ser noble, pero es fugaz. El deber, en cambio, deja una huella profunda. Marco Aurelio se obligaba a levantarse cuando no quería, a soportar dolores físicos sin quejas, a pensar en el bien común, incluso cuando su cuerpo pedía descanso o su corazón pedía consuelo. No porque fuera un mártir, sino porque había comprendido que no hay paz verdadera en una vida dominada por los impulsos. Una voluntad que obedece solo lo que le gusta
está condenada a fragmentarse, pero una voluntad que se alinea con lo que considera justo, aún en medio del sufrimiento, se fortalece, y esa fortaleza trae consigo una paz que no necesita estímulos externos. Una serenidad que brota no porque todo esté bien, sino porque tú sabes que hiciste lo correcto, incluso cuando no era fácil. Esta ley incomoda porque nos confronta con nuestras propias evasiones, con cada promesa rota a nosotros mismos, con cada vez que pospusimos lo importante por lo cómodo. Pero al mismo tiempo, es una ley profundamente liberadora, porque en un mundo saturado de deseos que nunca se terminan, volver al deber es volver a la raíz. Marco Aurelio no nos pide que renunciemos a sentir, sino que pongamos cada cosa en su lugar, que recordemos que fuimos hechos para algo más alto que la simple gratificación, que el alma no se alimenta solo de alegría, sino de propósito, y que aunque cueste, hay un tipo de descanso que solo llega después del esfuerzo correcto. No el que te relaja, sino el que te reconcilia contigo mismo. Esa es la paz que dura, la que no depende de lo que tienes, sino de lo que eres capaz de sostener. La quinta ley es: nadie puede herirte sin tu consentimiento. Marco Aurelio vivió rodeado de hombres dispuestos a traicionarlo por una porción de poder. A diario escuchaba mentiras disfrazadas de consejos, soportaba críticas disfrazadas de halagos y debía juzgar con ecuanimidad a personas que buscaban manipularlo sin descanso. Pero pese a todo eso, no hay en sus escritos una sola línea de amargura ni una sola palabra de venganza, porque él entendió algo que la mayoría nunca descubre. Los demás pueden hacer lo que quieran, pero solo tú decides qué efecto tiene eso dentro de ti. Esa es una verdad incómoda, casi brutal, pero es también una puerta hacia la libertad. Si alguien puede arruinarte el día con una frase, no es porque esa persona tenga poder, es porque tú se lo diste. Si una mirada ajena te hiere, es porque tu valor depende aún del reflejo en ojos que no puedes controlar. Marco rompió con esa cadena mental al comprender que el daño real no ocurre en el exterior, sino en la interpretación que tú haces del mundo. Cuando escribió que las opiniones ajenas no son tu problema, no estaba promoviendo una actitud fría o insensible. Al contrario, estaba recordando que la mente es soberana y que cederle el trono a los juicios ajenos es entregar tu paz a merced de lo inestable. Él sabía que insultos, injusticias y rechazos son parte de la condición humana. No se pueden evitar, pero sí se puede evitar vivir en función de ellos. Lo que alguien dice de ti no te define. Lo que tú haces con lo que dice, eso sí. Es un principio profundo, pero también profundamente práctico. Porque cada vez que permites que la rabia de otro despierte la tuya, o que su injusticia te contamine, te conviertes en espejo. Y los estoicos no eran espejos, eran columnas, eran raíces, eran centro. Y para Marco Aurelio, ser centro era no reaccionar como víctima ante la ofensa, sino como juez ante el propio juicio. Esta ley no es una negación del dolor, es una forma de refinarlo, de darle un lugar justo. Sí, habrá palabras que duelan, gente que decepcione, circunstancias que humillen, pero nada de eso tiene que destruir tu equilibrio, a menos que tú lo permitas. Él sabía que muchas personas, aún sin querer, llevan consigo una miseria interior que derraman sobre los demás, y que tomar eso como algo personal es no entender el sufrimiento ajeno. Por eso su consejo era simple: cuando alguien actúe con maldad, recuerda que lo hace porque ignora el bien. No lo odies, no lo imites, obsérvalo, compadécelo si puedes, y sigue firme. Porque el que permanece sereno ante la injusticia no es débil, es libre. Libre de repetir la cadena, libre de convertirse en lo que lo hiere, libre, sobre todo, de convertirse en un reflejo involuntario del caos ajeno. Así Marco Aurelio se convirtió en su propio guardián, y no por miedo, sino por sabiduría, porque comprendió que en un mundo ruidoso, el alma necesita barreras, no para aislarse, sino para proteger lo esencial. Lo que eres no puede ser tocado por la lengua de otro. La dignidad no se negocia, la paz no se hereda,
Se defiende día a día, pensamiento a pensamiento, hasta que uno descubre que lo que pensaba que era una herida era solo una sombra que ya no tiene dónde golpear. La sexta ley es: todo lo que sucede es necesario para tu fortaleza. Marco Aurelio contemplaba el universo como una vasta red de causas entrelazadas, un orden natural donde cada evento, incluso el más doloroso, tenía un propósito mayor. Para él, nada era gratuito, nada accidental, nada completamente injusto. El infortunio no era una maldición, sino una invitación. El sufrimiento no era una desviación del camino, sino una parte esencial del mismo. Por eso, cuando la peste arrasaba ciudades, cuando sus ejércitos eran diezmados, o cuando su cuerpo envejecido le reclamaba descanso con dolor, no pedía explicaciones al cielo, no exigía favores al destino. Se preguntaba qué debía aprender de eso, cómo podía transformarlo. En sus meditaciones escribió que un fuego vigoroso consume todo lo que se le arroja y lo transforma en llama. Ese era el símbolo de su filosofía, un alma capaz de transformar los golpes de la vida en combustible para la virtud. No se trataba de pensar que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. No era autoengaño ni una interpretación ingenua de los hechos. Era una actitud de profunda aceptación activa. Para Marco, las cosas no ocurren para complacerte, ocurren para templarte. La vida no es una serie de premios ni una prueba para que demuestres tu superioridad moral. Es un proceso constante de formación interna. Y como el hierro en la fragua, el alma necesita calor, presión y resistencia para convertirse en algo inquebrantable. De ahí que él escribiera que cada obstáculo es materia prima para el crecimiento del alma, que incluso lo que parece arruinarte puede estar formándote, que lo que hoy duele mañana puede volverse comprensión, carácter, lucidez. Aceptar el destino tal como llega no significa pasividad, significa alianza con lo real. Significa no gastar la energía en pelear con lo que ya es, sino usar esa energía para decidir qué vas a hacer con eso. Porque aunque no eliges todo lo que te ocurre, sí puedes elegir la forma en que lo enfrentas. Y esa elección lo cambia todo. Marco Aurelio no tenía tiempo para quejas, y no porque fuera insensible, sino porque sabía que cada lamento lo alejaba del presente, lo volvía más débil, más dependiente. Prefería mirar el dolor a los ojos y preguntarse: ¿qué parte de mí necesita ser fortalecida ahora? ¿Qué virtud me está pidiendo esta prueba? ¿Paciencia? ¿Coraje? ¿Templanza? Así convertía el azar en propósito, el caos en formación, la tragedia en destino. Esta ley es quizás una de las más difíciles de aceptar, porque va en contra del deseo natural de huir del dolor, de buscar seguridad, de que las cosas salgan como queremos, pero también es una de las más liberadoras, porque cuando comprendes que lo que sucede no viene a destruirte, sino a revelarte, entonces cada experiencia, incluso la más amarga, se convierte en maestra. La vida no se vuelve más fácil, tú te vuelves más grande, más resistente, más sabio, más tú, porque en lo que duele está también lo que despierta, y en lo que resistes, si lo enfrentas con valor, está la semilla de tu verdadera fortaleza, esa que no necesita explicaciones para aceptar lo que es, solo presencia, coraje y voluntad. Exactamente lo que Marco Aurelio practicó hasta su último aliento. La séptima ley es: tu tiempo es vida, no lo regales a lo insignificante. Marco Aurelio entendía algo que aún hoy nos cuesta asumir. La vida no se gasta de golpe, sino segundo a segundo en lo trivial. No es el destino, la mala suerte o los errores enormes los que realmente nos arrebatan la existencia. Es la suma invisible de los minutos entregados a la distracción, al chisme, al juicio ajeno, a la ira innecesaria, a los pensamientos repetitivos que no construyen nada. Es el tiempo que se escurre en lo que no importa. Él lo escribió con una claridad hiriente. ¿Cuánto tiempo gana el que no se ocupa de lo que dice, hace o piensa su vecino? Porque sabía que la mente humana se dispersa por defecto, se extravía buscando validación o revolcándose en ofensas sin sentido.
y que recuperar la paz interior es, en buena medida, un acto de economía espiritual. Aprender a invertir tu atención solo en lo que vale la pena. No es casual que en sus reflexiones hable constantemente del tiempo como el recurso más sagrado. Lo consideraba más valioso que el oro, más delicado que el poder, más limitado que cualquier posesión. El tiempo era, para Marco, lo que define la calidad de tu alma. En qué piensas, qué haces, a quién escuchas, qué toleras, todo eso habla de quién eres, no como idea, sino como presencia real. Por eso rechazaba las conversaciones vacías, las distracciones sin propósito, los pasatiempos que no elevaban el carácter, no por elitismo, sino porque sabía que no volvería a vivir este instante. Porque cada día perdido es una pequeña muerte, y cada instante atendido con profundidad es una afirmación de vida consciente. Esta ley duele en un mundo que glorifica el entretenimiento constante, la sobreexposición y la urgencia de estar en todas partes al mismo tiempo. Pero precisamente por eso es más urgente que nunca. Vivimos con el alma fragmentada. Hacemos 1000 cosas sin estar en ninguna. Respondemos sin pensar. Escuchamos sin oír. Leemos sin absorber. Y Marco Aurelio, desde hace siglos, nos grita con un susurro firme que así no se vive, que así solo se sobrevive. Nos recuerda que cada vez que damos nuestra atención a lo que no nos enriquece, estamos abandonando una parte de nosotros mismos, y que una vida desatenta es una vida no vivida. No se trata de convertirnos en máquinas de productividad, ni de vivir en una disciplina rígida y sin descanso. Se trata de elegir conscientemente a qué le damos nuestra energía. Porque lo que alimentas crece, y si alimentas lo banal, eso será tu mundo interior. Pero si cada día decides enfocar tu tiempo en lo que te transforma, una conversación honesta, un pensamiento profundo, una acción justa, un momento de silencio, entonces el tiempo deja de ser algo que se va y se convierte en algo que se honra. Y ahí, en esa forma de vivir donde cada momento cuenta porque tú lo haces contar, surge una paz inquebrantable, la paz de quien sabe que su vida no está siendo desperdiciada, sino plenamente vivida. La octava ley es: nadie te debe nada, todo lo bueno es un regalo. Una de las verdades más desconcertantes que Marco Aurelio asumió con madurez implacable fue esta: esperar que los demás actúen como tú crees que deberían es invitar al sufrimiento, porque nadie te debe respeto, comprensión, gratitud o justicia. Nadie está obligado a tratarte con bondad. Nadie tiene la responsabilidad de cumplir tus expectativas. Lo que recibas de otro, un gesto noble, una palabra justa, una ayuda sincera, debe ser considerado un regalo, no una deuda pagada. Solo así puedes vivir sin amargura, sin el veneno lento de la decepción que se instala cuando supones que el mundo te debe algo por tu esfuerzo o por tu virtud. Marco Aurelio lo escribió sin rodeos. El que hace el bien no debe esperar reconocimiento. Igual que la vid no espera elogios por dar uvas, simplemente lo hace porque es su naturaleza. Esta imagen es devastadora en su simpleza, porque nos recuerda que la verdadera grandeza consiste en hacer lo correcto sin esperar nada a cambio. Ni aprobación, ni reciprocidad, ni siquiera justicia. El estoicismo, en ese sentido, es una ética radical, no porque desprecie las emociones, sino porque se niega a depender de ellas. Alguien agradece tu esfuerzo, bien. Alguien no lo hace, también está bien. Porque tú no haces el bien por ellos, sino por ti. Porque reconoces que actuar conforme a tu naturaleza racional y virtuosa es en sí mismo una recompensa suficiente. Esta ley no busca volvernos insensibles, sino libres. Libres del resentimiento, que nace cuando esperas y no recibes. Libres de la indignación constante, que brota cuando crees que merecías más. Marco comprendía que la paz interior se fractura en el momento en que condicionas tu serenidad al comportamiento de otros. Por eso no exigía ni cariño, ni fidelidad, ni comprensión. Y cuando alguien lo traicionaba, no se escandalizaba.
Se decía a sí mismo que era natural que algunos actuaran según su ignorancia. No esperes que un higo no sea amargo cuando aún no ha madurado, escribía. Así evitaba el choque innecesario con la realidad y se alineaba con la naturaleza de las cosas, aceptándolas tal como son, no como desearía que fueran. Renunciar a la idea de que el mundo te debe algo no te convierte en cínico, te convierte en arquitecto de tu propio equilibrio, te permite vivir con gratitud por lo que llega, en lugar de con frustración por lo que no. Te da la libertad de actuar desde la plenitud y no desde la carencia. Marco Aurelio entendió que toda expectativa no revisada se transforma en carga, que cada vez que esperas lo que no es tuyo por derecho, te alejas de la paz, y que cada vez que haces algo bueno esperando que te lo devuelvan, estás comerciando, no actuando desde la virtud. Por eso, su alma era generosa, pero no dependiente, firme, pero no exigente, activa, pero no ansiosa, porque lo daba todo sin exigir nada. Y ese es el secreto que pocos quieren aceptar. Cuando entiendes que nada te es debido, todo se vuelve abundancia. La novena ley es: el universo no te ataca, te reordena. Una de las mayores fuentes de sufrimiento humano nace de una percepción equivocada. Creer que lo que nos ocurre es un castigo, una injusticia, una prueba diseñada para doblegarnos. Marco Aurelio nunca escribió desde esa narrativa. Él no creía en un cosmos hostil, ni en un destino ciego que juega con la vida de los hombres. En cambio, veía el universo como una gran inteligencia, una arquitectura perfecta de causas y efectos, donde todo lo que sucede es parte de un flujo que no necesita ser entendido para ser respetado. Cuando algo no salía como quería, y muchas veces no salía, no se rebelaba con ira infantil. Se detenía, respiraba y se preguntaba: ¿qué orden mayor está detrás de esto que aún no comprendo? Marco escribió que debemos recibir cada evento como si lo hubiéramos pedido, no porque sepamos por qué sucedió, sino porque confiar en el orden de las cosas es más sabio que resistirlo con desesperación. No se trata de resignación, sino de una profunda alineación con el ritmo impersonal pero justo del universo. Si algo se rompe, quizás no era para durar. Si alguien se va, quizás su papel ya terminó. Si fracasa un plan, quizás no estaba construido sobre roca firme. Lo que se cae por algo. Lo que se pierde, abre espacio. Marco veía esto no como filosofía vacía, sino como una forma de liberarse de la angustia que nace de querer controlar lo incontrolable. Esta visión cambia radicalmente la forma en que enfrentamos las crisis, porque ya no se trata de sobrevivirlas a la fuerza, ni de negarlas, ni de combatirlas como enemigos. Se trata de atravesarlas con conciencia, sabiendo que algo en ti está siendo removido para que pueda surgir algo más sólido. Cuando escribió que el universo no hace nada que no sea útil para el conjunto, incluía en esa lógica los dolores más personales. Él mismo lo vivió: enfermedades físicas constantes, muertes de varios hijos, traiciones políticas, guerras largas y crueles. Pero nunca se hundió en la autocompasión. Siempre volvía al mismo pensamiento: esto también forma parte de la totalidad. No lo entiendo aún, pero me someto sin rebeldía a lo que es mayor que yo. Aceptar no es lo mismo que rendirse. Es actuar sin resentimiento. Es hacer lo que puedes con lo que tienes, sin contaminarlo con quejas. Y es, sobre todo, cultivar la confianza de que todo lo que llega es una forma, a veces abrupta, del universo de colocarte en tu sitio correcto. Tal vez no el más cómodo, tal vez no el que soñabas, pero sí el que corresponde a tu evolución. Marco lo intuía: la vida no te quita para castigarte, sino para reordenarte, para afinarte, para devolverte a lo esencial. Porque en el fondo, el universo no está en tu contra. Está a tu favor incluso cuando te duele. Porque a veces el caos no es destrucción, es ajuste, es ruptura de una estructura vieja. Es un nuevo lugar para tu alma que, de otra manera, nunca habrías encontrado. La 10ª ley es: tu alma es invencible si no la abandonas. Marco Aurelio sabía que todo lo externo podía ser arrebatado.
El trono, la salud, la familia, el prestigio, incluso la vida. Vivía rodeado de la muerte, de la incertidumbre política, de enfermedades incurables y amenazas constantes. Pero aún así, jamás escribió como un hombre derrotado. Escribía como alguien que había encontrado un núcleo dentro de sí que nada podía corromper, una especie de fuego sagrado, íntimo e inaccesible, al que solo él podía renunciar. Lo dijo con claridad: tu alma se vuelve invencible cuando se niega a hacer lo que considera injusto. Esa frase encierra una comprensión profunda. El verdadero daño no viene de lo que te hacen, sino de lo que tú decides hacer con tu conciencia. La paz no es ausencia de conflicto. Es la firmeza de quien se rehúsa a traicionar su principio, incluso en medio del conflicto. Esa era la postura de Marco. Era completamente humano, vulnerable, sensible. Lloraba a sus hijos muertos. Se preocupaba por el bienestar del pueblo. Se agotaba con la administración de un imperio fragmentado. Pero por encima de todo, se negaba a actuar contra su conciencia, porque entendía que todo puede colapsar afuera, pero si tu centro permanece intacto, nada verdaderamente valioso ha sido perdido. Esa era su invulnerabilidad, no una coraza de piedra, sino una fidelidad radical a su alma. Y no se trata de moralismo. Marco Aurelio no era ingenuo. Conocía la corrupción, la hipocresía, la crueldad humana. Sabía que vivir con integridad no garantiza una vida fácil, pero también sabía que traicionar tu alma es el precio más alto que puedes pagar por una falsa seguridad. Puedes callar por miedo, mentir por conveniencia, odiar por impulso, pero cada una de esas decisiones erosiona el alma, la vuelve cínica, oscura, inquieta. Y una vez que la has entregado a cambio de aceptación o comodidad, ya no hay paz verdadera, solo una apariencia frágil, vacía, quebradiza. Por eso, para Marco, ser fuerte no era dominar a otros, era no ceder el timón de tu espíritu, era poder caminar entre sombras sin dejar que se instalen en ti, era saber que nada externo puede tocar lo esencial si tú no lo permites. No importa lo que digan, hagan o tomen. Mientras no pierdas tu conexión con la verdad que vive en tu interior, sigues en pie. Y más aún, sigues libre. Porque el alma íntegra no necesita venganza, ni aprobación, ni premios. Se basta a sí misma. Vive en paz, no porque todo esté bien, sino porque ella lo está. Así se cierra el círculo. La paz que Marco Aurelio cultivó no fue un regalo de los dioses, ni el resultado de un mundo justo. Fue una construcción diaria, hecha de renuncias, de vigilias, de escritura silenciosa, de decisiones difíciles. Una paz que nace del carácter, no de las circunstancias, y que sobrevive al tiempo porque no está hecha de lo que pasa, sino de lo que permanece. Porque como él mismo escribió, busca dentro de ti. Allí está la fuente del bien, y puede brotar siempre, si siempre la buscas. Esa es la paz que no muere, porque es la que nace de un alma que jamás se abandona a sí misma,